Bueno, veamos este problema. Un bote cruza un río con una rapidez de 10 metros por segundo. Si la corriente del río tiene una velocidad de 6 metros por segundo, ¿cuál es la velocidad con respecto a un observador que se encuentra en la orilla? Bueno, lo que está preguntando este problema es la velocidad resultante. ¿Y por qué con respecto a un observador que se encuentra en la orilla? Vamos a mirar entonces la relatividad del movimiento según donde esté el observador. Empecemos con un observador que se encuentra en el bote, sentado en el bote. Este observador entonces siempre colocará su motor en dirección al punto B y su velocidad en el tacómetro, en el velocímetro, marcará entonces 10 metros por segundo. Él está dirigiéndose al punto B y su velocidad es de 10 metros por segundo. Pero si nos imaginamos ahora este mismo personaje, pero sentado por ejemplo en un tronco que va en la dirección de la corriente del río, entonces, y si tuviera la oportunidad de medir esa velocidad, él va del punto B al punto C y su velocidad estaría marcando 6 metros por segundo. Entonces, ¿cómo vería al observador o a la persona que está dentro del bote? Lo vería perpendicularmente, pero él siempre sentiría que va a 6 metros por segundo. Bueno, miremos una persona que está en una de las orillas, ya sea en el punto A, en el punto B o en el punto C incluso. Entonces, esta persona, ¿cómo observará el bote? Cuando está atravesando, observará que va a llegar al punto C, ¿sí? Y es justamente lo que necesitamos averiguar, con qué velocidad esa persona ve el bote hacia el punto C. Entonces vamos a comenzar y miremos la parte vectorial, que es cómo se empieza a desarrollar este problema. Entonces la velocidad del bote tiene esta dirección, la del río ya sabíamos, va en dirección perpendicular, y vectorialmente entonces lo vamos a sumar para obtener la velocidad resultante. Ya sabemos cabeza y cola. La cabeza del vector de la velocidad del río va, perdón, la cola de la velocidad del río va en la cabeza del vector de velocidad del bote. Entonces, la velocidad resultante será la hipotenusa de ese triángulo que se está formando con esos dos vectores, y ese triángulo ya sabemos cómo hallar, en ese triángulo ya sabemos cómo hallar la hipotenusa. Ese sería el vector resultante. Usamos entonces el teorema de Pitágoras para esto. La velocidad resultante entonces será igual a la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado. Esos catetos pues son las velocidades, velocidad del bote y velocidad o la velocidad de la lancha y la velocidad del río. Entonces reemplazamos los valores y finalmente obtenemos entonces que la velocidad de resultante es la raíz de 136, o sea 11,6 metros por segundo. Bueno, vamos a mirar ahora otras preguntas que se pueden derivar de este problema. Por ejemplo, ¿cuál es la dirección de esa velocidad? Ya vemos en el vector que tiene una dirección, pero si queremos hallar el valor numérico de esa dirección, es decir, el ángulo que tiene esa velocidad resultante, pues entonces tenemos que usar las funciones trigonométricas seno, coseno o tangente, ¿sí? Porque necesitamos hallar el ángulo que está entre estos dos lados, la velocidad de la lancha o del bote y la velocidad resultante. Entonces, ¿cuál de estas funciones usamos? Pues cualquiera de las tres nos sirve simplemente porque tenemos todos los datos, tenemos los tres datos del triángulo rectángulo y entonces podemos usar la tangente. Al usar la tangente, pues el cateto opuesto será el valor de 6 y el cateto adyacente será 10. Esto nos da 0,6. Entonces el valor del ángulo será la función inversa de la tangente, que es la arcotangente. En sus calculadoras pues siempre aparece tangente a la menos 1. Entonces es lo mismo, tangente a la menos 1 de 0,6. Esto nos da un ángulo de 30,96 grados que equivale a 30,57 minutos, 30 grados 57 minutos 36 segundos. Bueno, otra pregunta que se puede derivar de este problema es ¿cuál es el desplazamiento del bote sabiendo que el ancho del río es de 14 metros? El desplazamiento entonces se refiere a la longitud que hay del punto A al punto C, que es donde finalmente va a llegar el bote. Bueno, entonces miremos qué pasaría si solo existiera la velocidad del bote y el río estuviera estático, la velocidad del río, la corriente del río que nosotros llamamos, es decir, que si fuera como un lago y va a atravesarse de A a B. Entonces veríamos el bote o la lancha
ir hacia el punto B, ¿cierto? Pero sin moverse hacia el punto C, porque solo estaría la velocidad del bote. Si ahora tuviéramos solo la velocidad del río y el bote estuviera estático, es decir, que no se estuviera moviendo hacia el punto B, sino que estuviera ahí sobre el río, pues simplemente entonces observaríamos cómo la corriente del río, la velocidad del río arrastraría el bote hacia el punto C. Entonces lo que tendríamos finalmente es un movimiento de A a C. Esa longitud de A a C es la que está pidiendo acá el problema cuando pregunta por el desplazamiento. Entonces lo que tenemos que hallar primero es, ya sabemos la distancia de A a B, esa distancia, y luego la distancia que hay de B a C, para luego hallar esa hipotenusa, que es el desplazamiento, es decir, la longitud que finalmente hay de A a C. ¿Sí? ¿Cuál sería entonces la distancia que hay de B a C? Esa no la conocemos. Recuerden que no hay que confundir las velocidades con las longitudes, que es un error muy común. Acá nosotros no conocemos esa longitud, como tampoco conocemos la longitud que hay de A a C, que justamente es el desplazamiento que se está pidiendo en este momento. Entonces, lo que hacemos es nuevamente mirar cómo podemos calcular esto. Tenemos entonces la distancia de AB, la distancia de BC no la conocemos y lo que necesitamos entonces es esa hipotenusa. Ya sabemos que esa hipotenusa se puede calcular con el teorema de Pitágoras, pero como no tenemos una distancia, tenemos que hallar esa distancia de B a C. ¿Cómo la calculamos? Pues teniendo la velocidad del río, que la conocemos, la multiplicamos por el tiempo, nos da esa distancia, pero ¿cómo calculamos el tiempo? ¿Cuál tiempo es? Ese tiempo es el mismo tiempo que tarda el bote en pasar de A a B. Entonces, como tenemos la distancia, que es de 14 metros, tenemos la velocidad del bote o de la lancha, y tenemos la velocidad del río, que es de 6 metros por segundo. Entonces, finalmente, tenemos acá que para calcular el tiempo, distancia sobre velocidad, recordemos que estamos trabajando, ambas velocidades son constantes, entonces por eso estamos usando esta ecuación que es la de movimiento con velocidad constante. Estos dos datos pues son los que tenemos acá, que es la distancia de AB y la velocidad del bote. Entonces ya reemplazando los valores obtenemos que el tiempo es de 1.4 segundos. Bueno, es 1.4 segundos y ese tiempo es el que reemplazamos entonces para calcular la distancia que hay de B a C, la longitud que hay de B a C, como si fuera independiente. Cada movimiento acá es donde vemos la independencia de los dos movimientos. Y obtenemos entonces que esa distancia es de 8.4 metros. Reemplazamos en el teorema de Pitágoras para hallar el desplazamiento y obtenemos entonces que el desplazamiento es la raíz cuadrada de 266.56, o sea 16,3 metros. Bueno, entonces ahora nos vamos a el reto. El reto entonces es, observemos que ya tenemos estos datos, el desplazamiento y la velocidad resultante. Entonces determinar el tiempo que tarda en cruzar del punto A al punto C usando esos datos, el desplazamiento y la velocidad resultante. Entonces, ¿cuál será ese tiempo? Y la otra pregunta es, ¿cuál será la dirección del desplazamiento? Entonces, una cosa es que calculamos ya la dirección de la velocidad, calculemos la dirección del desplazamiento. ¿Será la misma? Bueno, entonces los dejo pensar 5 minutos. Bueno, si se dieron cuenta, el tiempo es los mismos, 1.4 segundos, y el ángulo es de 30.96 grados, igual que para la velocidad resultante, porque aquí estamos comprobando que hay una independencia de los movimientos. Es decir, estos dos movimientos están superpuestos, pero son independientes uno del otro. Bueno, no es más, los dejo. Gracias, no olviden suscribirse y activar la campanita para que les llegue más videos. Adiós.